Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y en el vídeo de hoy vamos a hacer el wrap-up o resumen de lecturas del pasado verano. Como sabéis, y si no os lo cuento ya, en este canal hacemos los wrap-ups, los repasos de lecturas por estaciones. Reunimos varios meses en un vídeo, porque al final pues hay meses más flojos y meses pues muy cargados, así que por ser un poco ecuánimes lo hacemos por estaciones. Y hoy toca verano. Durante esta época del año me leí un total de 25 libros, que está muy bien. De hecho, yo creo que es la estación en la que más he leído últimamente y gran parte del peso lo tiene que he leído un mogollón de manga. Normalmente estos vídeos los hago un poco por orden cronológico, ¿no? Conforme me fui leyendo los libros, pues os voy hablando de cada uno de ellos, pero en este caso he decidido más bien agruparlo por tipos de lecturas: novelas, relatos y cómic y manga. En verano me leí únicamente 2 relatos, así que voy a empezar por ahí, que es lo más cortito. El primero es El ángel de Jalel Jalili de Jelly Clark, que es un relato enmarcado dentro del universo de El tranvía 015 o El señor de los Jinn, que es una especie de el Cairo steampunk y que me ha gustado muchísimo. Actualmente lo podéis encontrar como parte de la nueva edición de El tranvía 015, publicado por Dormevela, pero yo ya tenía el libro, así que me compré únicamente el relato. Esto ya os lo conté en el book haul de mi cumpleaños, pero bueno, me hice con él, que cuesta 2 euros, me ha gustado muchísimo. De hecho, es de los relatos o de las historias dentro de este universo que más me ha gustado, porque es conciso, va a lo que va, pero tiene muchísimo peso, tiene un giro, una sorpresa y también te explica un poco del background, del trasfondo de la historia, pero sin resultar pesado. Es muy entretenido, si os gusta este mundo está muy guay y si no, creo que es un buen punto de inicio. El segundo es un relato de Voces del Insólito, que es Cuando florece el mundo cambia, de Izzy Wasserstein. Es una historia de ciencia ficción protagonizada por 2 hermanas que viven en un planeta apartados de todo y cuya trama gira en torno a la enfermedad que padece una de ellas, y es que se pone a florecer. Entonces es una reflexión sobre la vida de ambas, sobre qué hacen allí, sobre el equilibrio en el medio ambiente, sobre cómo los seres humanos al final solo por estar allí ya dejamos nuestra huella, y es muy interesante, tiene una reflexión muy chula. Me gustó bastante, pero al final, al ser un relato tan corto, pues le di 4 estrellas sobre 5. Pasamos a las novelas y me leí un total de 5. La primera de ellas es Soy toda oídos de Kim Hye-jin, un libro que compré básicamente porque me encantó el anterior libro de la autora, del cual por cierto tenéis reseña en el canal, que me fascinó, y cuando vi que la autora venía a España pues fui a la firma y acabé comprándome el libro. Es una historia que nos habla de una psicóloga que va también de tertuliana a la tele y en una de estas charlas tertulias critica a un actor que posteriormente se suicida. Entonces digamos que la toman con ella un poco como chivo expiatorio y vemos un poco, digamos, reflejado, y no me gusta usar esta expresión, pero es la que utilizan en la sinopsis y la que dijo la propia autora, y es que nos habla de la cultura de la cancelación y cómo esta mujer pasa a ser cancelada por todos lados, la echan del gabinete de psicólogos donde trabajaba, ya no la contratan en la tele, entonces ella pues ahora mismo está recluida en sí misma, básicamente escribiendo cartas todos los días a esas personas que le han hecho daño, explicando su versión, cartas que nunca envía. Su momento de estar apartada del mundo entero cambia cuando conoce a un gatito que está malherido, que es vagabundo, y esta es una preocupación que comparte con una pequeña niña, que esto les unirá, ¿no? Esta preocupación de ambas por intentar llevar a este gatito al veterinario. La niña está experimentando bullying en el colegio y poco a poco este objetivo las unirá y hará que ella, también con su faceta de psicóloga, vaya conociendo un poquito más a la niña, sus problemas, su trasfondo, y volviendo a entender la importancia y reconciliarse con las palabras. Tengo que decir que a mí esta novela no me ha gustado mucho, la verdad, no llegué a entrar nunca en ningún momento en la historia, ni con los personajes, ni nada, y fue un poquito, sobre todo, decepción. En comparación con Sobre mi hija, que me fascinó, que me parece un librazo, fue de mis mejores lecturas del año pasado, pues este en cambio se me ha quedado un poco sin más. La idea puede estar interesante, pero el desarrollo a mí no me gustó. Así que finalmente le puse 2 estrellas y media, 3 estrellas sobre 5. Un libro que ya habéis visto en el canal y del que ya tenéis reseña es Viejos amigos y nuevos amores de Sybil G. Blinton. Este fanfic de Jane Austen, del mundo austenita, escrito a principios del siglo XX,
que está muy chulo y que une en un solo universo a todos los personajes creados por Jane Austen de una manera muy chula, las entreteje, algunos son amigos, otros se enamoran los unos de los otros, está muy guay y es como, digamos, darle una continuidad a algunos personajes que se quedan en segundo plano en las novelas originales. Es muy chulo, es un ejercicio muy entretenido y que creo que si os gusta Jane Austen lo vais a amar. Le puse 4 estrellas sobre 5. Durante esta estación también continué con la saga de Acotar, en concreto con Una corte de alas y ruina de Sarah J. Maas. Bueno, yo creo que ya todo el mundo conoce esta saga de Romantasy, creo que se llama, que es de fantasía y romance, etcétera, de faes, etcétera, que es una saga, yo empecé hace muchísimos años recomendado por una amiga y que este año he continuado por recomendación de otra que es muy fan y es muy insistente con que lo lea. Entonces, pues nada, ahora me he tocado el tercero. Son libros que me voy leyendo sobre todo en el trayecto al metro porque creo que tiene una forma de escribir como muy ligera, que se leen muy rápido, tiene además esos típicos golpes de efecto para que te quieras quedar leyendo, entonces los tengo en el ebook y voy leyendo más o menos. Ahora lo tengo un poco pausado porque quiero alternarlo con otras lecturas, pero ya me insisten para que me lea el cuarto. Por ahora este me gustó, estuvo guay, sí que es verdad que como final a mí se me quedó un poco muy buenista, en plan de, ¿en serio tiene que acabar todo tan bien? Que no estoy en contra de los finales felices, pero un poco demasiado, no sé, o sea, es como que te ponen una tensión ahí máxima, en plan, vamos a ver pérdidas terribles, y luego, pues no. Y bueno, está bien, es una historia que está entretenida, que engancha, bien, es que, no sé, está chulo, la verdad, o sea, es como así, pues ya os digo, para la lectura del metro a mí me viene de maravilla. Y le puse 4 estrellas sobre 5. Ellas hablan de Miriam Toews, no sé cómo se pronuncia el apellido. Es un libro que saqué de la biblioteca y del que, si no me equivoco, ya tenéis reseña en el canal. Y nos cuenta una historia ficcionada sobre una comunidad menonita en la que las mujeres han sido abusadas de manera recurrente por algunos miembros de la comunidad, algunos hombres de la comunidad, y cuando a estos les pillan, pues les tienen que llevar a la cárcel, pero van a volver. Y en el momento que van a volver, ellas se encuentran con una situación. Si quedarse en ese lugar con esos hombres que abusaron de ellas y que van a volver a hacer vida normal, ¿no? Y perdonarles, ¿no? Porque el perdón es la máxima salvación, o tomar otra clase de decisiones. Entonces hay una especie de cónclave, digamos, de una reunión en un granero de las mujeres para ver qué hacen. Y claro, ellas no saben escribir, entonces ellas hablan, como dice el título, y este texto es como, digamos, el acta de esta reunión que toma uno de los hombres como amigo de ellas, que consideran como hombres masculino, entonces como puede estar en la reunión, y nos habla pues eso de los debates también filosóficos, prácticos, teológicos, sobre qué van a hacer en este momento. A mí me resultó muy interesante, sí que es verdad que hay partes que pueden resultar un poco más densas, pero en general creo que es muy chulo ir viendo como su hilo de pensamiento y cómo llegan a la conclusión que llegan. Finalmente le puse 4 estrellas sobre 5. Y la última novela que me leí durante estos meses es Piel de ciervo de Robin McKinley. De este libro también tenéis reseña en el canal, así que si queréis ver más en profundidad lo que opino, os recomiendo ir allí. Aquí simplemente deciros que es una historia que me ha gustado muchísimo, que recuerda a los cuentos clásicos, tiene su estructura, tiene sus fórmulas, pero enfocado de una manera completamente diferente. Es una novela muy ambiental que a mí me metió muchísimo en ese universo, en esos bosques, en ese clima, en esa nieve. Yo me sentía completamente trasladada al lugar donde lo cuentan. La historia está muy chula, la amistad entre Lizar y Ceniza, su perrita, es preciosa y yo es una historia que os recomiendo muchísimo. Sí que es verdad que tiene escenas duras, os recomiendo que veáis avisos de contenido porque no creo que sea para todo el mundo en ese sentido, pero si os gusta ese regustillo clásico en una historia, esta es para vosotras. Y por supuesto le puse 5 estrellas sobre 5. Por cierto, me lo leí en el club de lectura de Voces del Insólito. Y ahora ya pasamos al grueso de mis lecturas, que como podéis suponer son los mangas, los cómics, las novelas gráficas. En total me leí 18 en estos meses, que es un montón, pero que tengo que decir que 11 de ellos fueron tomos de la misma serie de manga. Entonces, bueno, digamos que los otros 7 sí que son cosas distintas, pero esos 11 en concreto son de una misma saga. Empezamos por Snapdragon de Cat Lade,
que lo cogí de la biblioteca. No sabéis qué placer me da cada vez que en la biblioteca encuentro novelas gráficas y cómics que quiero leer, porque siempre es algo como en lo que me cuesta un poco más gastarme el dinero, os lo he dicho muchas veces. Por eso me hace mucha ilusión poder acceder a ellos de manera gratuita en la biblioteca, disfrutarlos y luego valorar si quiero hacerme con él o seguir con ello la colección comprándola, ¿no? En este caso, Snapdragon es una historia que me gustó muchísimo, de la que había oído hablar muy bien, y tengo que decir que eso siempre es un peligro porque vas con expectativas, pero en este caso se cumplieron con creces. Es una historia preciosa, con brujas, con amistad, con aventura, que es chulísima. El dibujo además me gustó un montón y ya os digo que me pareció súper creativa la historia y es muy fluida, muy interesante. Snapdragon os la recomiendo yo también. Y le puse 4 estrellas sobre 5. También en esta misma tanda de la biblioteca cogí Esos días que desaparecen de Timothée Le Boucher, que es un cómic que a mí me gustó muchísimo. Es una historia, digamos, de ciencia ficción, se podría decir, en la que un chico de repente, cada X días, como que desaparece. O sea, como que ese día no recuerda haberlo vivido. Digamos, has vivido el lunes, martes, de repente el miércoles. Y te despiertas el jueves. O sea, tú te vas a acostar el martes y te despiertas el jueves. ¿Qué ha pasado el miércoles? Y poco a poco descubre que en esos días que él no está, hay otro él que toma las riendas de su vida. Es decir, su cuerpo sigue viviendo con otra personalidad. Entonces es un poco cómo gestiona esas dos personalidades. Al principio digamos que tienen como un calendario, luego las cosas empiezan a ponerse cada vez más complicadas y es muy interesante. El uso del color es flipante y ya os digo que es una historia que me gustó un montonazo. Me encantó no solo la propuesta de la trama, que me parece muy interesante, ¿no? Como qué haces cuando no estás la mitad de tus días y cómo lo gestionas, como la manera en la que lo lleva a cabo. Creo que es genial, que tiene unos debates súper interesantes. Yo os lo recomiendo un montonazo y le puse 5 estrellas sobre 5. Siguiendo con este botín de la biblioteca, me traje Leñadoras, cuidado con el gatete salvaje, que si no me equivoco es una colaboración entre varios autores. No sabéis la rabia que me dio porque me decepcionó un poco. Es una historia de la que he oído hablar genial, un poco lo mismo que a Snapdragon, o sea, de hecho, como a las mismas personas que le gustaba Snapdragon le gustaban Leñadoras, y yo iba con súper buenas expectativas, deseando que me divirtiera. Además, N.D. Stevenson, que es uno de los autores, me chifla, es el autor de Nimona, que a mí Nimona me gustó muchísimo, entonces yo iba de verdad, o sea, súper bien planteada para esta historia, pero es que me aburrió un poco, la verdad, o sea, me cuesta decirlo porque entiendo que en realidad no es aburrida la historia, es como muy entretenida, va de campamentos y aventuras que les ocurren, pero es como que todo el mundo me daba un poco igual, me parecía como historias muy inconexas. No sé si es que si no me equivoco este es el primero de Leñadoras, o sea que no es que me estuviera perdiendo algo, porque en algún momento os juro que me sentía como que ya hubiera habido unas historias antes y había un contexto que yo no entendía. No sé si es porque vienen de algún lado y yo no lo estoy entendiendo, no sé, pero no fue para mí y no me apetece mucho seguir con Leñadoras. Le puse 3 estrellas sobre 5. Y por acabar con esta tanda de la biblioteca, un cómic que sí que me gustó un montón y es Piel de hombre de Zancín. O sea, me encanta. De hecho, lo he recomendado muchísimo a la gente después de leerlo porque me parece una historia súper chula, súper original, que va de una mujer que va a casarse en una época tipo el Renacimiento, ¿no? Una cosa así, y antes de casarse quiere como conocer un poco más a su marido, ¿no? Digamos que en esta época pues era como te vas a casar con fulanito y te casas. Y su tía le cuenta un secreto familiar. Tienen un traje de hombre, digamos, una piel que te la pones y eres un hombre. Le dice que con ese traje puede acercarse a su marido sin que sepa que es ella y conocerlo un poco más en profundidad, saber quién es él de verdad. El problema será cuando su prometido se enamore de ella cuando lleva el traje de hombre, es decir, de ese hombre que ella representa en esas situaciones. Entonces, bueno, es muy chulo, creo que toca temas muy interesantes, tiene unas reflexiones súper profundas, me gusta mucho cómo está representado, cómo son los personajes, la protagonista es chulísima y ya la base me parecía muy interesante, en plan, como que un traje de hombre, me parece chulísimo, ¿no? Cómo ser hombre por un día, cómo te tratarían, en qué espacios podrías entrar, muy chulo. Pero es que además el desarrollo está genial y la conclusión también me gustó muchísimo. Y el dibujo es bastante curioso, pero me encanta, ¿eh? Me recuerda un poco como a libros medievales, como a esas ilustraciones, a esas iluminaciones.
no sé, o sea, creo que está muy bien y yo os lo recomiendo un montón. Ya digo que os lo recomiendo un montón desde que me lo leí y no dejo de pensar en él. Y por supuesto, este fue otras 5 estrellas sobre 5. Esta joyita de Sebastián Pérez y Bluebirdie, más que leerlo, lo bebes, lo disfrutas. Tus ojos se pasean y siente el éxtasis, porque es precioso, pero precioso absolutamente. Es una enciclopedia de las hadas. Ya os conté en el book haul, si no me equivoco, de los Reyes Magos, que es cuando me llegó, que me encantan el mundo de las hadas y de hecho de pequeña tenía una enciclopedia de hadas que la tengo destrozada de lo mucho que lo leía, de lo mucho que me gustaba. Este es otro estilo de enciclopedia de las hadas, este es más tradicional, el otro era como más alocado. Pero está muy chulo, me gusta mucho que se haga un repaso por las distintas hadas que existen en la mitología, porque no son ni parecidas y no son todo buenas, santas y maravillosas, de hecho no, para nada, todo con una pequeña historia de un niño que entronca con ello y que nos recuerda un poco ese lado malévolo de las hadas. Le puse 4 estrellas sobre 5, pero claramente este, más que un libro, es un placer para la vista. Este cómic llegó a mí de pura casualidad, fue una especie de, digamos, regalo. Es un poco como los Bridgerton, pero en cómic. Y yo, aunque no me he leído los Bridgerton, tampoco vivo en una cueva y era un constante bombardeo con los Bridgerton este verano. Entonces dije, bueno, me lo voy a leer, que es un poco como quitarme esa espinita de que está todo el mundo con los Bridgerton que no paran. Y bueno, a ver qué tal. A ver, pues no me ha gustado mucho. Para empezar, porque el dibujo no es nada mi estilo, es como súper plano, no me gustó casi nada, nada. De hecho, el dibujo es que no gustó nada. La historia es muy típica, la hemos visto 1000 millones de veces y ni siquiera es la mejor versión de ese tipo de historias, que es un matrimonio de conveniencia. Es que de verdad no tiene como nada en sí. Y lo que os digo, como el dibujo no me gusta, pues tanto las escenas románticas como las eróticas, pues es que me parecían un poco de chiste. Porque es que, no sé, como la línea, el color, o sea, no, este libro no es para mí. ¿Qué os diría? Si os gustan los Bridgerton y os gusta sobre todo este tipo de dibujo, pues sí que os puede gustar. Ahora, no es como yo, si no os gusta el estilo de dibujo, no. Y le puse 2 estrellas y media sobre 5. ¿Por qué le puse tanto? 2 estrellas, con eso estaría bien. Ya os mencioné este libro en mi book haul cumpleañero porque me lo regalaron por mi cumple. Es el tercero de la saga Lore Olympus de Rachel Smithy y me gusta un montón. Es que es una saga que a mí me resulta súper entretenida. Yo entiendo porque he leído también críticas a la historia, pero a mí, sinceramente, me está gustando, me está enganchando un montón. De hecho, ya os lo comenté también que estoy un poco preocupada porque este lo publicaron en 2022, es el tercero y no han publicado más en castellano. Y yo quiero seguir con la historia porque es muy adictiva, de hecho siempre acaba en un cliffhanger que te mueres y aunque es verdad que lo puedo leer de manera gratuita en Webtoon, que es lo que hago como para quitarme un poco así ahí el momento de la tensión, me encanta esta edición, me encantan los colores, me encanta el uso de la tinta, como si fuera tinta, o sea, está muy bien. A mí me gusta mucho y creo que si os mola un poco el rollo de mitología, pero reinterpretada, adaptada un poco a la actualidad, con un toque así más fresco, a mí me está gustando un montón. Le puse 4 estrellas sobre 5 y ya por fin llegamos al final, a los últimos 11 tomos que me leí de la saga Jorimilla. Ya os comenté en el blog del Leo Autoras Octubre, que si no lo habéis visto os lo dejo en la i por donde salga, que es la saga de manga que me estuve leyendo entre finales de agosto y principios de octubre, así que gran parte coincidió con el verano y que a mí no me ha gustado. La verdad, no me ha gustado nada. Al principio era un poco más salvable, pero para mí el problema principal es que yo no logro empatizar con el conflicto base de la historia, que es que una chica que intenta ocultar el hecho de que sus padres no están nunca en casa y tiene que ocuparse de las tareas del hogar y de cuidar a su hermano, porque se supone que eso es algo súper vergonzoso, porque ella no quiere que la vean como una chica rara y querría ser una adolescente normal, pero como tiene estas responsabilidades, que entiendo que una adolescente no quiera tener esas responsabilidades, pero de ahí a que lo oculte sistemáticamente, locamente, pues bueno. Y un chico de su clase que descubre este secreto, pero a la vez que descubre este secreto, ella también descubre el de él, que es que fuera de la escuela es un tío como súper alternativo. Lleva el pelo largo, pendientes, tatuajes. Claro, nadie en la escuela se puede enterar de eso, porque en la escuela él es como una mosquita muerta, él es un chico que pasa súper desapercibido, muy normalito, que de hecho como
lleva gafas, es que lo de las gafas, el efecto gafas, lleva gafas y ya todo el mundo piensa que es feo, pero fuera no las lleva y es como súper guapo. Y claro, pues él tiene como esa vida como más alternativa, pero más que la vida es la estética, y ella pues quiere ocultar que pasa mucho tiempo en casa con su hermano. Entonces poco a poco este chico irá yendo a visitarles, irá pues pasando tiempo con ellos y ahí pues forjarán una amistad que es el preludio pues de una relación, ¿no? Es que no entiendo el conflicto, o sea, no entiendo que eso sea tan grave. Yo puedo entender que el chico, por ejemplo, a nivel estético haya normas en la escuela que no pueda ir con pendientes a clase o que no pueda ir, pues no sé, con los tatuajes, mostrándolos, ok, eso lo puedo entender, hay normas de vestimenta, perfecto, pero que todo sea tan dramático, tan secreto, tan tal, no lo logro entender. Sí que es verdad que al principio lo que me gustó mucho fue el desarrollo de su amistad barra amor, porque sí que veías cómo se iban cayendo bien y cómo se iban gustando, pero ya, luego empieza a enrollarse y enrollarse y enrollarse y enrollarse y ya es como, tío, es que no me estás contando nada nuevo, los secundarios me dan básicamente igual todos, o sea, no me importa ninguno. Y ahí también, como os decía, yo creo que también el blog es, entre comillas, culpa mía porque es una historia de amor adolescente en un instituto, que es básicamente lo que menos me gusta del mundo. No me gustan las historias de adolescentes, no me gustan las historias de instituto. Claro que dices, joder, pues tú ya te estás metiendo en un sitio que no te va a gustar, puede ser, pero sí que es verdad que hay otras historias de amor en el instituto como Orange que me chifla. Sí que es verdad que se tiene ese toque de ciencia ficción, pero que me gusta un montón también las escenas del instituto. Entonces digo, bueno, pues igual me puede gustar, y sobre todo porque lo había visto muy recomendado como uno de los mangas románticos más tiernos, más bonitos, unas escenas más preciosas. Yo no las estoy buscando y me lo he acabado. Que no ha sido para mí. Entonces, ¿qué os digo? Si yo cada vez que iba a votarlo con mis 2 estrellas o 3 estrellas como mucho, algunos tomos del principio tuvieron 4, pero pocos, veía que tenía una notaza en Goodreads de 4,5. Pues el problema soy yo entonces, no lo sé. Pero bueno, yo, si es por mí, no os lo recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso, un poco larguillo, pero creo que interesante, de todas mis lecturas. Decidme qué os parece, si habéis leído alguno de ellos, si os interesa que hable más en profundidad de alguna historia en concreto. Os leo en los comentarios, tenéis toda la información en el rinconcito ordenado y como siempre podéis darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros para vernos en nuevos vídeos. ¡Adiós!